Hola a todos y bienvenidos a Progra 123 nuevamente. Vamos ahora con este problema que es nuevamente sobre palíndromos, en el cual nos dan un arreglo que tiene n enteros de 1 a n y nuestra tarea es decir si es posible formar un palíndromo de longitud al menos 3 con una de las subsecuencias de ese arreglo. ¿Qué es una subsecuencia? Pues es lo que se obtiene al eliminar 0 o más elementos del arreglo y uniendo los trozos restantes sin cambiar su orden. En la entrada tenemos t, el número de casos, que este número de casos siempre es amigable con el tiempo de ejecución. Básicamente tenemos que preocuparnos por n, por la cantidad de elementos del arreglo, no por el número de casos. Normalmente esto no tiene mucha relación con la complejidad que tenemos que poner en nuestro algoritmo, sino más bien como un requisito. En la segunda línea de cada caso vamos a tener los n enteros que van a estar entre 1 y n va a ser a lo sumo 5000. Ok, esto nos da la idea de que podemos usar un algoritmo de orden cuadrático, pero es más divertido hacer las cosas optimizadas, así que vamos a hacer un algoritmo de complejidad lineal. Vamos a imprimir n líneas en las que vamos a imprimir yes si es posible y no en caso que no sea posible. Vamos a la idea. Una subsecuencia, digamos, de este arreglo de acá viene siendo 1, 2, 3. Específicamente esos elementos. No me importa que estén seguidos. Entonces, básicamente yo tengo que agarrar cualesquiera elementos de ese arreglo, siempre y cuando respete el orden original y que formen un palíndromo. Ok, entonces, estos casos de prueba que yo les he dado, o sea, son en parte copiados de Codeforces, tengo que admitirlo, pero también los he modificado para que podamos responder al problema con éxito. Como pueden ver en el primer ejemplo, obviamente podemos formar un palíndromo. En el segundo ejemplo también podemos formar un palíndromo, el 232. El tercer ejemplo, aquí ya no podemos. En el cuarto ejemplo, sí podemos. Y en el quinto ejemplo también podemos, tenemos 333. Entonces aquí básicamente ya tenemos contemplados todos los casos de palíndromo que nos importan para este problema. La idea será contar las repeticiones de cada número según vaya apareciendo. Y como los números van a estar en el rango de 1 a n, no hace falta usar mapas, puedo usar un simple arreglo. Entonces, en este caso, contamos que 1 ya se ha repetido una vez. Contamos que 2 también ya se ha repetido una vez. En este caso, pues no podemos formar un palíndromo de longitud 2, entonces estos dos obligatoriamente los vamos a tener que contar siempre. Para cada caso, los primeros dos los vamos a contar individualmente. Entonces, cuando viene el siguiente 1, si hay más de un 1 antes de ese, entonces con libertad puedo decir que hay un palíndromo. Por ejemplo, en este caso, leemos este 3, ya tenemos una repetición del 3. Leemos este otro 3, tenemos dos repeticiones del 3. Y cuando llego a este, yo pregunto, ¿cuántas repeticiones del 3 hay? Ah, habían dos repeticiones antes que la que encontré ahorita. Entonces, felizmente puedo formar un palíndromo, porque ya sé que tengo 3, 3. Entonces, con toda libertad lo puedo hacer. Y solo digo que sí, y ya. Pero en este caso, que solo tengo 2, 1, pero es obvio que aquí hay un palíndromo, ¿cómo puedo decirle a la PC en código que eso es obvio? La única forma en que un par de unos no formen un palíndromo es que estén seguidos, como en este caso. Tenemos dos 1 a la par y no forman palíndromo. Si pasamos este 1 aquí a la derecha del 2, ahí sí formamos un palíndromo. Entonces, ¿ya vieron cuál es la condición ahí? La condición, si solo hay dos repeticiones de un número, es que haya uno o más números de por medio. Eso es todo. Esas son las únicas dos condiciones que tenemos que verificar. Que haya más de una repetición antes de la que encontré ahorita, o en caso que solo hayan dos repeticiones, entonces verificar que hayan números en medio de esas repeticiones, es decir, que el elemento anterior no sea la primera repetición de ese número. Y eso es todo lo que necesitamos para saber si existe una subsecuencia que sea palíndromo de longitud al menos 3. ¿Cómo queda eso en código? Bien como siempre, de hecho en todos los problemas que he presentado hasta ahorita tenemos que leer casos de prueba. Empezamos leyendo los casos de prueba. Por cada caso de prueba leemos n. Declaramos un vector de tipo entero que nos va a ir contando las repeticiones de cada número. Ojo que lo declaré de tamaño n más 10 para evitar errores de compilación, porque si le doy tamaño n, pues este vector los índices los va a tener hasta n-1. Entonces le pongo n más 10
para que no hayan errores. Y todos los elementos los inicializo a 0 porque originalmente no tengo ninguna repetición de algún número. Bien, entonces leo los dos primeros elementos separadamente y el arreglo de repeticiones lo aumento en ese número, es decir, le digo, este número ya lo encontré una vez más dentro del arreglo. Si se fijan, ni siquiera estoy leyendo un arreglo, solo estoy declarando este vector de repeticiones. Entonces el segundo número ya lo encontré una vez más y bueno, ahora declaro la variable AND como int. Esta variable la vamos a estar actualizando. Esta es la que me va a decir el último número cuál fue, y eso nos va a servir. Bien, nuevamente vamos a usar variable de bandera. Ahora iteramos desde i igual 2 hasta n. Entonces leemos el elemento y lo que decíamos antes, si ya tenemos más de una repetición antes de esta, significa que puedo formar el palíndromo de tres números iguales. Entonces hago la bandera verdadera. Originalmente asumo que no se puede, pero esta condición me dice que sí se puede. Ok. En caso de que no sea así, que solo haya encontrado ese número una vez antes de esta, entonces tengo que verificar que el elemento anterior no sea este mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1, 1, si tengo 2, 1, 1, entonces el 1, 1 no me va a poder formar palíndromo. Pero si tengo 1, 2, 1, entonces sí me va a formar palíndromo. En ese caso, AND vale 2 e IN vale 1. Eso significa que no son iguales y por lo tanto sí puedo formar el palíndromo. Entonces declaro bound true. Ahora, el mismo paso de antes. Decir, este número ya lo encontré una vez más y actualizar la variable AND. Luego, a partir de la bandera, decir si es posible o no es posible por cada caso. Y ya estuvo. Al momento de leer la entrada resolvimos el problema. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final y adiós.